Vale. Entonces, estimados todos, muy buenas tardes. Esperando esto se encuentren bien, damos por inicio a la clase, del cual acá nosotros estamos viendo en concreto lo que ahora sería la valorización de instrumentos financieros medidos a valor razonable. Por lo cual acá, nosotros que habíamos dicho en la sesión anterior dijimos que tú cuando estás operacionalizando lo que sería en este caso instrumentos financieros, ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber que tú a la hora de operar estos famosos instrumentos financieros existen tres modelos de negocio o lo que sería tres mecanismos de valorización del mismo instrumento en sí mismo, por lo cual sabíamos que existe el instrumento medido a costo amortizado, el instrumento medido a valor razonable a través de otros resultados integrales y el valor razonable que sería con efecto en resultado. Entonces, a per se, el instrumento financiero que es más conocido dentro de esta figura de lo que nosotros denominamos los instrumentos a valor razonable con efecto en resultado es el conocido como las acciones. Por lo cual, ¿en qué consisten las acciones acá? Como hay una empresa que necesita financiamiento, se entiende que esta empresa que necesita este financiamiento, que vamos a denominar la empresa A, le pide plata a la empresa B y a cambio le ofrece ser dueña en un porcentaje de esta compañía. Eso se llama financiamiento mediante el derecho societario de acciones, por así decirlo, de participación en el patrimonio. Por otro lado también, lo que vamos a tener presente acá es que en la vida real, uno cuando compra acciones, ya sea porque hay diferentes actores, dentro de los mismos actores tenemos el ente regulador, que en este caso en Chile la CMF u otro, se va a entender que en este caso el ente regulador, ¿qué es lo que va a saber? Va a saber que el inversionista necesita operar mediante un intermediario, porque se entiende que la bolsa, si yo quiero comprar acciones cotizadas en bolsa, la bolsa en sí mismo se entiende que no es de fácil acceso para cualquiera, por lo cual tú necesitas acceder con un intermediario que se llama el corredor de bolsa, por lo cual en este caso el corredor de bolsa o broker también es el que te facilita la plataforma y él vive en base a las comisiones que te cobra cuando tú realizas operaciones en su plataforma. Y se entiende que la manera con la cual funciona este instrumento financiero es el siguiente: tú depositas plata en tu cuenta en el corredor de bolsa, ¿vale? O por lo cual se entiende que el dinero se va a la cuenta del corredor. Cuando cae en la cuenta del corredor, el inversionista dice: yo quiero hacer una orden, y posteriormente que se hace una orden, se le avisa al mercado, y si hay otro inversionista que tiene esas acciones y las quiere vender, le informa al corredor de bolsa, se llega a un acuerdo, se denomina lo que se llama la ejecución de orden, se entregan las acciones y a cambio se entrega el dinero, en este caso con una operación. También lo habíamos visto. ¿Eso sería como una comisión, profe? Claro, mira, sí, lo habíamos visto con un ejemplo el día martes, pero que lo vamos a recordar nuevamente, donde por ejemplo acá yo utilizo este corredor de bolsa en lo particular y la lógica en este caso es la siguiente. Lo que vamos a saber nosotros acá es que, por ejemplo, acá me dice cuánto dinero hay disponible para invertir. Acá significa que hay, o yo tengo 76 dólares, tengo 2 pesos chilenos para poderlo hacer. Acá están las acciones que uno posee. Por ejemplo, si yo veo la custodia, en el caso de la custodia, acá salen todas las acciones y su valor actual que yo tengo, el valor inicial, acá se ven los valores finales, por lo cual en base a eso tú dices cómo funciona esta figura. Y si uno quiere comprar acciones, la figura que uno debería hacer es comprar. Yo elijo el instrumento que yo quiera, por ejemplo, si yo quiero elegir Coca-Cola, pongo una sigla, que esa sigla se llama mnemotécnico, y cada empresa tiene un mnemotécnico, que es un ticker, ¿vale? Porque eso ya se ve en la práctica, pero de igual manera uno elige el mnemotécnico, eventualmente elige la operación
Acá me sale el precio de mercado, uno elige el tipo de operación donde uno puede comprar a un precio fijo, a un valor de mercado. Yo pongo la cantidad de acciones que quiero comprar y, por ejemplo, si yo digo que quiero comprar 10 acciones y las quiero comprar a valor de mercado, acá me están diciendo que me va a salir $654. Pero alguien podría decir, oye, pero si yo multiplico 63 por 10 me da 630, no me da 654. Y no, porque yo sé que no me da 654, pero exactamente, acá me sale que el corredor de bolsa a mí me dice que si yo quiero comprar acciones me va a cobrar $636 con $15 de comisión, más el IVA en este caso, que correspondería al 19%, porque un hecho grabado, y por lo cual se entiende que el total sería 654. Y si yo quisiera vender, por ejemplo, yo podría decir, voy a vender acá esa empresa, y suponte cuando yo quiero vender, yo digo, ok, voy a vender, supongamos, las 100 acciones que tengo, y acá me dice, vale, las 100 acciones, en teoría te van a pagar $3.522. Y uno dice, pero si yo multiplico eso por 100 me da 3.540. Exactamente, pero ahí está, nuevamente, 3.540, solamente que en vez de que te cobren ahora, lo que te van a decir es, como tú estás vendiendo, yo me llevo parte de esa venta con la comisión más el IVA y te entrego el concepto. Por lo cual, dime. O sea, restan de las acciones que voy a vender, restan un porcentaje del monto. O sea, depende del corredor de bolsa. Hay algunos corredores que te descuentan el porcentaje, te descuentan un monto fijo. Hay algunas corredoras de bolsa que ni siquiera te cobran comisión. Entonces ellos ganan, por ejemplo, cuando nosotros estamos en Chile y tú haces un depósito, a la hora de convertirlo en moneda extranjera te cobran $1 más caro, pero no te cobran comisión. Va a depender principalmente de la política del corredor acá. Entonces, en base a ese ciclo, nosotros, ¿qué habíamos dicho cuando estábamos trabajando en la operacionalización de las acciones? Primero, cuando yo deposito la plata en el corredor de bolsa, cuando yo realizo el depósito en este caso, yo lo que digo acá es simplemente que reconozco un flujo disponible para inversiones, que es la plata que representa lo que tengo disponible para invertir con el monto definido contra banco. Posteriormente yo compro las acciones, genero el gasto financiero, genero un IVA, genero los flujos, genero los montos. Luego, cuando la acción se revaloriza, lo más probable es que reconozca un incremento de valor acá, o si disminuye, una disminución de valor. ¿Por qué lo hago? Porque tú estás trabajando con un modelo de valor razonable, por lo cual el valor razonable que te entregue el portal es el que manda para saber si tu acción ahora está más cara o más barata. Luego también, como saben, si yo tengo acciones, a veces te pueden pagar un dividendo que es parte de las utilidades que se reparten en los dueños, por lo cual acá tenemos el dividendo, y posteriormente nosotros vamos a saber que en la parte de la venta sería la misma lógica. Una pregunta que yo siempre he escuchado que me hacen es, ¿por qué si compro tengo IVA crédito y si vendo tengo IVA crédito? Que es una pregunta típica. Pasa que lo que está grabado con IVA no es la venta en sí mismo, sino lo que está grabado con IVA es la comisión que te cobra el corredor de bolsa, y el corredor de bolsa te cobra por usar la plataforma, por lo cual tú la plataforma la puedes usar para comprar, para vender, para intercambiar, para cualquier cosa, y se entiende que en base a lo que operacionaliza el corredor de bolsa es la comisión que te va a cobrar en ti. No se cobra una comisión por el simple tema de que, o sea, no te va a cobrar un IVA débito, porque si tú generas un IVA débito, significaría que las acciones que tú estás vendiendo acá, significa que las acciones que tú estás vendiendo acá están grabadas con IVA, cosa que no hay que perder, ¿vale? Así que eso sería el modelo, y eso fue lo que vimos el día martes. Entonces, luego de ese día martes, lo vimos con un ejemplo también, donde nosotros hacíamos un depósito, y para no complicar el ejemplo en ese momento, habíamos hecho el supuesto que esa operación se hacía con moneda extranjera, o sea, que la empresa tenía como moneda funcional
el dólar. Y como la empresa tenía como moneda funcional el dólar, todo lo hacíamos en dólares. Pero ahora lo que nos va a cambiar es que yo voy a ver un ejercicio en este momento donde en vez de tener dólares, o en vez de que mi contabilidad sean dólares, yo voy a trabajar en un caso donde tú, compres acciones en dólares, pero que tu contabilidad sea expresada en pesos. Y ahí se supone que se nos genera otra de las dificultades más, porque el día martes lo vimos así nomás, y la verdad que cuando lo vemos con pesos chilenos o cuando la moneda funcional es el dólar, la verdad que no es tan complicado, si uno lo ve así, pero cuando tenemos moneda extranjera se complejiza un poco más el modelo. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿vale? Entonces acá, para eso, vamos a volver a ver otra empresa, y acá vamos a elegir, por ejemplo, en este caso la empresa PSEC, ¿vale? Prospect Capital Corporation. Prospect se dedica, para que sepan, en una empresa cuya actividad comercial es comprar más empresas. O sea, es una empresa que compra empresas, que les da gestión, y cuando la empresa le da bien, la vende. Ese es el modelo de negocio. ¿Ah? Es el giro de negocio, comprar Sí, empresas. exactamente, compra y venta de empresas. Entonces, en este caso, si buscamos sus datos históricos, vamos a trabajarlo igual que el día martes. Vamos a elegir acá precio histórico, acá lo vamos a elegir de manera mensual, y en este caso ya tenemos la figura. Recordando un poquito también lo que nosotros veíamos el día martes, que era lo que mencionamos el día martes, que se supone que la bolsa no funciona 24/7, por lo cual la bolsa cuando abre a este precio, y dentro de la bolsa tú puedes comercializar a diferentes niveles de precios, donde te dejan como dato informativo el precio más alto en el cual se pactó en el día, el precio más bajo en el cual se pactó en el día. Cuando se cierra la bolsa, se cierra a ese valor que fue el último precio pactado, y a veces pasa que como la bolsa cierra de golpe, el dato no estaba correcto, entonces al lado te entregan el dato correcto realmente, y acá es el volumen de acciones que se compraron y vendieron, por lo cual acá te dice que se movió 1 millón de acciones en ese día, ¿vale? Eso es lo que significa. Y acá, en este caso, otro tema que también necesitan tener en cuenta, que lo conversamos el día martes, es el tema del dividendo, porque pasa que el dividendo, si es chileno, no vamos a tener ningún problema, pero si el dividendo es de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos dos cosas. Primero, independiente sea de Estados Unidos o no, por ejemplo, si yo busco los datos de los dividendos de esta empresa, acá ocurre algo bien interesante, es que para los datos de los dividendos a mí me entregan la fecha de declaración, la fecha del ex dividendo, y me entregan la fecha de pago. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que por defecto, si tú quieres recibir el dividendo, deberías tener acciones hasta, por ejemplo, el 29 de octubre. Se entiende que si tú tienes acciones hasta esa fecha, tú vas a poder recibir el dividendo. Si tú vendes acciones el 28, no vas a tener el dividendo de esa compañía. Y si tú vendes acciones el día 30, aunque ya las vendiste, igual te van a pagar el dividendo a ti. Entonces, técnicamente se habla de la fecha del ex dividendo, que es la fecha de cierre. Y posteriormente, nosotros hablamos de lo que sería la fecha de pago, que no necesariamente coincide con la fecha del ex dividendo. Y el record date es, o la fecha de declaración acá, mejor dicho, la fecha de declaración es cuando la empresa anuncia que va a pagar un dividendo. Se lo anuncia a la respectiva CMF o a la SEC en Estados Unidos. Y nosotros dijimos en clase que para facilitarles la vida vamos a suponer que el ex dividendo coincide con la fecha de pago, por lo cual, como a veces puede que yo les pida bajar los datos de acá, o sea, de Yahoo Finance,
y acá me dice solamente el dividendo, pero no me dice si es el ex dividendo, el pago, el record date. Nosotros vamos a suponer que ese es el pago, ex dividendo, record date, todo el mismo día. ¿Para qué? Para simplificarles el ejemplo, porque a mí me interesa que se van a contabilizar. Esa es la idea. Y dime. Cuando se entrega a diferentes fechas al payment date, al pay date, ¿existe una variación en la contabilidad? Sí. Hay ciertos contables donde se indique la variación entre la fecha de pago y la fecha en que O se sea, entrega. no es que, a ver, sí, y te lo voy a explicar acá como cultura general, no, mira. Pasa que como nosotros trabajamos con devengado, Claro. cuando es la fecha del ex dividendo, yo ya sé que voy a recibir ese dividendo sí o sí. Entonces yo debería decir dividendos por cobrar contra un ingreso que sería dividendos ganados, ¿cachai? Y posteriormente, cuando a mí me paguen el dividendo, yo lo que voy a decir, lo más probable en este caso es que en ese momento yo voy a reconocer el flujo disponible, porque recuerden que le pagan directamente a la cuenta del broker, no te lo depositan en tu cuenta corriente, como se lo mostré. Y eso sería disminuyendo en este caso el dividendo por cobrar, por lo cual nosotros vamos a saber en este caso que puede ser que de acá haya una diferencia de dividendo a percibir por el tipo de cambio. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que registrar la variación como un asiento más. Por eso es que no nos vamos a complicar la vida y les voy a decir en la misma, porque la verdad que ya para qué los voy a complicar tanto. Y lo otro que sí interesa es que cuando a ti te paguen un dividendo, hay países donde hay tratados tributarios. Entonces en Chile, por ejemplo, si te pagan un dividendo no pasa nada, pero si te pagan un dividendo de Estados Unidos, a ti te van a pagar el dividendo con una retención, en este caso del 15%, que eso es la tasa del tratado. Por lo cual, si yo iba a recibir $1, a mí no me van a pagar $1, me van a pagar 85 centavos porque los otros 15 se los quedó el Estado, considerando que esa fue la parte del impuesto, que como tú eres extranjero, no lo vas a declarar ahí, por lo cual te lo retiene el IRS, que en este caso sería la Hacienda norteamericana, que eso sí lo van a tener que necesitar o lo van a tener en cuenta cuando tengan las pruebas para los temas del dividendo, ¿vale? Ahora, considerando eso, vamos a ver, como les decía yo, la empresa Prospect en este caso, pero acá vamos a trabajar con la contabilidad en pesos, por lo cual, como esta es una empresa americana que tiene moneda funcional, o sea, que está dolarizada, y nosotros vamos a asumir de que estamos trabajando en pesos, vamos a tener que, aparte de los registros típicos que les dije el martes, vamos a tener que hacer un asiento más, que es la diferencia de cambio, que no es lo mismo que el resultado por unidades de reajuste. Y acá me interesa explicar otra cosa más antes de comenzar. Hay una NIC, que es la NIC 21, y la NIC 21 me habla acerca de la moneda funcional, y la moneda funcional a mí me dice que nosotros tenemos que presentar, esto lo podríamos ver acá, espera, que la moneda funcional te dice que es la moneda que representa tu empresa. Entonces, podría ser la moneda con la cual tú facturas, podría ser la moneda con la cual se mueve tu operación, podría ser la moneda que tú decidiste porque tus inversionistas son de diferentes monedas, etc. Por ejemplo, la Latam es chilena, pero sus estados financieros se presentan en dólares. ¿Por qué? Porque sus ingresos son dolarizados, los ingresos de los transportes de carga principalmente. Entonces pasa que nosotros cuando hablamos de moneda funcional es como se presenta. Sin embargo, cuando tú tienes una moneda funcional diferente a la local, tú vas a tener que hacer una reajustabilidad por el tipo de cambio. Y hay que ser súper enfático a la hora de decir acá de que va a haber un reajuste que va a ser
por diferencia de tipo de cambio, y otra cosa que se va a llamar resultados por unidad de reajuste. Entonces, no es lo mismo el primero que el segundo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo te hable de una moneda real, la diferencia de cambio la vamos a denominar diferencia por tipo de cambio. Y posteriormente, cuando yo te hable de una moneda, o sea, de un tipo de cambio que no es una moneda, hablamos de resultado por unidad de reajuste. Por ejemplo, si yo quiero contabilizar variación de dólar, diferencia de tipo de cambio. Si yo quiero contabilizar diferencia de la UEF, resultado por unidad de reajuste, porque la UEF es un índice de indexación a la inflación, no es una moneda real, que se utiliza en lo correcto, pero no es una moneda real. O por ejemplo la UTM, cuando ustedes tienen los famosos remanentes de IVA, que se supone que en el remanente de IVA, eso, su moneda base es la UTM, que es la unidad tributaria mensual, que es una indexación a la inflación que se utiliza con fines tributarios, por lo cual se entiende que esa es la moneda base y se actualiza en base a eso, que a su vez no es lo mismo que la actualización por IPC que tributariamente se aplica, porque la actualización por IPC es el ajuste por inflación, y bajo IFRS existe la NIC 29 que me habla de economías hiperinflacionarias, y a mí la NIC 29 me dice que para que nosotros hagamos la famosa corrección monetaria es un requisito excluyente que haya 100% de variación del IPC normal en los últimos 3 años. Y si nosotros vemos en Chile, el peor caso de los últimos 5 años fue para el 2022, que hubo un IPC del 13,3, por lo cual se entiende que a la vez un IPC del 13,3 está súper alejado de eso, por ende los PPM no se corrigen monetariamente, o sea, no se corrigen bajo IFRS, por ejemplo, pero sí el remanente de IVA. A eso es lo que yo quería llegar acá. Y en la parte accionaria, nosotros sabemos que estamos actualizando solamente por la diferencia de cambio. Eso es lo que nosotros nos vamos a tener que quedar acá, ¿vale? Entonces, considerando eso acá, nosotros nos vamos a mover y en esa parte vamos a comenzar. Así que vamos a ver acá que, por ejemplo, yo les voy a decir que suponte la empresa, el activo SPA depositó en el corredor Renta 4 la suma de 10 millones de pesos que serán convertidos en dólares. Eso es para que nosotros sepamos en este caso qué es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces acá vamos a suponer, esto lo vamos a decir que fue el día, por ejemplo, vamos a decir que fue el día 2 de mayo. Entonces, el día 2 de mayo, nosotros acá lo que vamos a hacer es registrar, en este caso, la variación, o sea, el depósito del dinero en el corredor de bolsa. Y acá sabemos que vamos a reconocer entonces el flujo disponible para inversiones y eso contra banco, donde el valor acá vamos a decir que son 10 millones de pesos. Y acá nosotros simplemente decimos depósito en corredor, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Todo bien entonces? Perfecto. Ahora, lo que sí me interesa es saber cuánto de estos 10 millones, como lo vamos a convertir en dólares, saber cuántos dólares equivale, ¿vale? Entonces, a menos que el enunciado me diga lo contrario, nosotros vamos a trabajar con el dólar observado. Para eso voy a descargar información del dólar observado. Cuando se refiere... Sí, claro, lo debería bajar del Banco Central, pero me es más fácil del servicio, pero
En del Banco Central es mejor, porque en del Banco Central no hay errores, en del servicio sí, pero Sí. vamos a... Dime. El- Cuando usted nos dijo que por ahora vamos a trabajar con el valor observado del dólar, ¿eso quiere decir que podría utilizarse otros valores? Totalmente, porque el corredor de bolsa te podría decir que el dólar que trabaja es otro. Por eso nosotros decimos que el dólar largo observado. Mira, Claro. por ¿Por qué ejemplo, le pregunto? Porque hay otras sociedades que trabajan con, por ejemplo, con valores de Magas, cosas así. claro, Por eso lo pregunto. mira, por ejemplo, si yo veo acá, la misma página del broker acá, por ejemplo, si yo quisiera comprar moneda extranjera, acá me dicen que cada dólar te lo venden a 9.38. O sea, sorry, si yo lo quiero comprar, me lo venden a 9.62. Y si yo quiero transformar los dólares en pesos, me lo convierten a 9.38. Entonces no necesariamente ese valor coincide con el dólar observado, que el dólar observado sale que en 9.68. Entonces por eso es que nosotros trabajamos con o sea, para simplificarles la vida, lo vamos a ver también con el dólar observado acá, porque si no sería más malulo. Y aparte acá, como las pruebas las hacemos en Excel, ustedes pueden descargar también la data de cómo se asocian de la página y lo demás. Así que eso. Entonces, claro, operación coreana. ¿Qué es lo que vamos a decir acá? Si yo quiero saber cuánto vale en dólares eso, yo voy a saber que esto, el 2 de mayo, el dólar vale 10 millones de pesos y lo vamos a dividir en este caso. Mira, es más, voy a utilizar una fórmula, voy a decir decimal. ¿Y por qué le voy a poner la fórmula? Porque como el dólar se trabaja con 2 decimales, lo vamos a poner así. Entonces en este caso vamos a decir eso. Y acá yo voy a decir entonces 2 de mayo, en este caso 2 de mayo, 2 de mayo, 2 de mayo. El dólar al 2 de mayo estaba, o sea, 22 de mayo era, ¿no? 2. No importa, lo vamos a corregir. Eran 10 millones. Dividido en el dólar al 2 de mayo, que en este caso el 2 de mayo era 9.54, y eso lo vamos a poner en decimal. Entonces decimal, ese con 2 decimales, ahí sí, sabemos que en este caso son 10.479 dólares con 43 centavos en ese caso. Estaba cortada la pizarra, pero les prometo que es así. Y eso a un dólar de 954,25. Posteriormente, vamos a decir acá que el mismo día se compran 150 acciones de PSEC a un precio de, vamos a decir, 2 de mayo, a ver, mayo, 6, ya, vamos a decir acá a un precio de 5,5 por acción. El corredor de bolsa nos cobra 15 dólares más IVA y la operación se realiza el 2 de mayo del año 2024. 2 de mayo del año 2024, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decir inversión en acciones, que en este caso sería 150 por 5,5 por el valor del dólar en ese momento, ¿vale? Posteriormente de eso, nosotros vamos a saber que acá sería entonces, que hay unos gastos financieros, que en este caso sería 15 dólares por el valor del dólar. Tenemos el IVA crédito,
que en este caso de IVA crédito sería el 19% del valor, y acá tenemos el flujo que disminuye, que en este caso debería ser entonces 804,290. Y acá nosotros decimos, exactamente, solamente al gasto, porque el hecho de que está grabado con IVA es la comisión que te cobra el corredor, no el activo, porque el activo, o sea, bueno, yo no soy tan tributario como ustedes, pero la definición, o sea, como el IVA te menciona que se aplica el producto tangible o intangible, ese caso es un producto no fungible, si no mal recuerdo, y los no fungibles se supone que no se aplica el IVA, por esa definición. Entonces en este caso sería compra de 150 acciones PSEC y le vamos a poner el spot, que es el valor razonable en ese momento, de 5.5. Luego acá vamos a asumir que vamos a presentar balances mensuales, por lo cual el siguiente evento que yo voy a tener en mayo pasa que a mí me dicen que el 25 de mayo me van a pagar 6 centavos por acción, es lo que nos menciona acá. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber que como el 25 de mayo nos van a pagar 6 centavos por acción, yo voy a saber que aumenta el flujo disponible. Acá yo voy a decir que reconozco un dividendo percibido. ¿Y qué es lo que vamos a reconocer? Tenemos 150 acciones, cada acción me va a pagar 6 centavos, por lo cual en teoría yo debería recibir en teoría $9. Pero, ¿qué es lo que pasa? Adicionalmente, por cada dividendo que recibo del extranjero, a mí me redondean el 15%, por lo cual yo voy a percibir el 85%. Y eso, como estamos trabajando en Chile, los debo llevar a la moneda local. En este caso, el dólar al 25 de mayo está en... Ya, como fue feriado, vamos a tomar el día siguiente. O sea, no fue feriado, fue el fin de semana. Como se dice en Wall Street, el dinero nunca duerme, parece, por eso que te pagan el dividendo el fin de semana. Okay. ¿Alguna duda, mi gente, hasta ahora? Ya. Comparado con lo del martes, hemos hecho un poco más de cálculo, pero en la misma lógica. Okay. El problema va a ser cuando tengamos que presentar balances, como lo voy a hacer ahora. Porque ahora, como tenemos que presentar balances en este caso, la dinámica con la cual nosotros vamos a ir trabajando en este rol va a ser que tenemos que reconocer el activo a valor razonable. Y yo ya sé que el 1 de junio la acción que yo tenía a $5 o a 5.5 debería quedar un cierre ajustado de, en este caso, 5,19 o algo similar. Entonces tendríamos que reajustarlo a valor razonable. Pero antes de eso, antes de reajustar, primero lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer la diferencia de cambio, ¿vale? Primero lo que tenemos que hacer es reconocer la diferencia de cambio. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros acá? Sabemos que, primero, yo tengo un flujo disponible para inversiones, del cual yo tenía $10.479 al 2 de mayo, ¿o no? Sí. Ya. Y eso lo hice a un valor de 9.54. Esos 10.000 libras acción se vieron disminuidos. ¿De qué manera los disminuí? El mismo 5 de mayo yo reconocí que compré 150 acciones a un valor de 5.5, por lo cual me quedo 9.654. Yo sé que el mismo día pagué una comisión de 15. El mismo día pagué el IVA, que en ese caso es el 19% de los 15.
Todo eso el día 2, por lo cual yo sé que me quedaron 9.637 dólares valorizados a 954 cada dólar. Y adicionalmente, yo sé que en este caso reconocí el flujo disponible donde a mí me pagaron 6 centavos por acción, por 150 acciones, me dio 9 dólares, pero yo sé que me retuvieron el 15, por lo cual yo tengo 7 dólares con 65 centavos, que esos fueron generados el 25 de mayo, y el dólar en ese momento, el 25 de mayo, estaba registrado en 903,17. Por otro lado, yo tengo una inversión en acciones, donde yo sé que son 150 acciones multiplicamos 5, que a mí me estarían dando 825 dólares, ¿vale? Y en este caso, eso está al 2 de mayo con un dólar de 9.54, ¿vale? Entonces, ahora yo sé que lo voy a actualizar al 1 de junio, ¿vale? Lo podría hacer a fin de mes, pero como tengo el valor del día siguiente nomás, voy a tomarlo a ese monto. Entonces, yo voy a saber acá que, en este caso, por defecto, vamos a decir, ok, bajo esta dinámica, yo ya voy a saber que en este caso, yo voy a tener entonces que cada dólar al 1 de junio quedó en 9.16,77, como también era día sábado, tomamos el del día siguiente. Entonces, ¿qué debería saber yo? Yo comparo 9.54 con 9.16. ¿El dólar aumentó o disminuyó? Perfecto, entonces debería tener una diferencia por tipo de cambio que rebaje el activo, ¿o no? Debería ser una ganancia, ¿no? Una pérdida en este caso. Ah, ya, perdón. Porque yo estoy valorizando por diferencia de cambio los activos. Ah, sí, ya. Y en este caso el dividendo sí tuvo un alza, pero me va a compensar la pérdida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener una diferencia por tipo de cambio que en este caso va a ir disminuyendo el activo, así que vamos a disminuir la inversión en acciones, vamos a disminuir el flujo disponible. Entonces en este caso, ¿qué voy a saber yo? Yo tenía 825 dólares que, multiplicado por la diferencia del dólar, yo sé que mi activo en este caso disminuyó por tipo de cambio en 30.000 pesos. El flujo disponible yo tenía 9.637, que multiplicado por la diferencia 9.54 con 9.16 me estaría dando 361, que disminuyó, pero esa pérdida se va a ver compensada un poco por este dividendo que recibí. Entonces yo voy a decir acá que eso adicionalmente le vamos a restar entonces 7,65 por la diferencia de los 9.16 con respecto a los 903, y acá me estaría dando entonces que en este caso sería 361, y la suma de ambos va a ser la diferencia de cambio. Se le tomó los 361 No me diga, a ver. Sí, te indiqué. Ah, verdad, po. Estaba como medio extraño que me sumara ahí. Sí, 391. Ok, se captó la idea, ¿no? Y el resto, Jorgito. ¿El balance mensual, esa es una opción o la norma dice que tengo que hacerlo? No, la norma, mira, si damos fino a la norma que tú has leído, la norma te dice que los estados financieros se tienen que presentar con el tiempo que diga la persona, máximo una vez al año. No puede ser una vez cada 3 años, una vez al año. Ahora, en mi calidad docente, yo ya le simplifiqué la vida harto. Tengo que complejizarla por otro lado. Por eso lo estamos haciendo mensual. Ya.
Y la otra consulta es con respecto a los dividendos percibidos. Si yo no he retirado esa plata ¿cómo se llama? Del corredor, ¿por qué lo pongo como dividendo percibido si todavía no lo retiro? Porque se supone que está en tu cuenta, está disponible para su uso. Lo que Ya, pasa es que pero- yo lo tengo en la cuenta corriente de otro nomás, pues, pero está disponible para mi uso. Mira, por ejemplo, yo acá, Es como actualizar los datos. claro, mira, Pero yo no podría eso agregar a mi base de inversión, ¿cómo? a mi base de inversión, a los... Sí, mira, por ejemplo, yo acá en mi cuenta tengo $76 y yo no deposito ni un peso en esta cuenta hace como 6 meses porque lo que hago yo con los dividendos que recibo, voy comprando acciones. Quiero saber cómo tengo $76 acá. $76 los tengo porque recibí un dividendo de 75,19 de la tabacalera británica y me pagó 75, tengo 76. Esa plata, si yo quiero, la uso para comprar acciones. Si yo quiero, la retiro y al mismo día me lo depositan en la cuenta corriente. Es plata que yo dispongo. Lo que pasa es que por un tema de orden y por un tema normativo, el corredor de bolsa lo deposita en mi cuenta y es de decisión mía hasta cuando lo llevo. Pero sí lo percibí, por lo cual para efectos tributarios sí lo tengo que tributar como una base mía. Para efectos financieros si es una ganancia mía porque es un monto efectivo que dispongo y tengo la libertad y el control del mismo. Ya. Y si yo no quiero agregar mi fondo, reverso esa... ¿Cómo agregar el fondo, disculpa? Porque yo tomo esa plata, en vez de retirarla, no quiero retirarla, sino para sumarla a mi fondo para invertir. Es que por Al flujo disponible. Aquí por lo mismo, ya por defecto te queda disponible en el flujo disponible. Ya. Por defecto todo te queda así. Lo que es optativo es que yo lo retire. Y si yo lo retiro, el asiento contable sería ese. Si lo inviertes para acción. Y si lo invertimos van acciones y sería el mismo asiento de acá. Sí, tiene razón. Entonces, claro, como una reflexión, yo veía a algunos colegas que, por ejemplo, cuando te enseñaban a comprar acciones, te ponían la acción contra banco. Y con todas las demostraciones empíricas que les acabo de hacer, más lo que vimos el martes, no tiene sentido que tú digas acciones contra banco, porque en la vida real eso no pasa. Es como te menciono, que se deposita en el corredor de bolsa, pasa por el corredor de bolsa, y así sucesivamente vamos viendo acciones específicas. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿Existe de alguna forma, algún cambio en el procedimiento contable si no se invierte directamente a través de un agente de acciones o ¿cómo le colocó el nombre? Un corredor de bolsa, Lucas. Broker. Bueno, es que el corredor de bolsa, broker es sinónimo, ¿vale? Pero si hay alguna diferencia, la verdad es que no debería. Ahora, para comprar acciones que cotizan en bolsa, por defecto, tienes que comprarla en un corredor de bolsa, porque de lo contrario, estarías comprando acciones que son no transables. O sea, primero, podríamos correr el riesgo de que si no es un corredor de bolsa, y por ejemplo, un no corredor de bolsa te vende acciones de Coca-Cola, que es una empresa transada en bolsa, tú dices, tiene pinta de estafa. Hay empresas que no cotizan en bolsa, pero que de igual manera tú las puedes comprar. Por ejemplo, te voy a mostrar otro caso. Déjame ver si era así el nombre. Aquí está, mira. Por ejemplo, ese es un portal que tú puedes comprar startups, que son empresas que no cotizan en bolsa, son pequeños emprendimientos, puras cuestiones así. Por ejemplo, yo como persona, en algún momento me metí con un monto pequeño, que no me acuerdo la clave, porque yo... Es que aún no lo he vendido, porque esto lo voy a tener para algún momento, que no me acuerdo la clave. Ya filo, pero no me acuerdo la clave, pero si yo ingreso ahí, te va a salir un portal que te dice que tú puedes comprar acciones como Easy Cancha, ubicar Easy Cancha, ¿no? Sí. Esa como, bueno, son como una administradora, como un terminal que te vende como los permisos para poder arrendar canchas de pádel, por ejemplo. Eso no se transa en bolsa, pero tú puedes comprar acciones ahí. También, por ejemplo,
¿Ubican la empresa Mundo Gomitas? Es una empresa que vende vitaminas, como estas cuestiones de vinagre de manzana, probióticos, que te vende fibra, te vende colágeno, pero con forma de gomita, cosas de bolsitos de gomita, que es mucho más interesante. No se lanza en bolsa, pero la puedes comprar acá. Pero ¿cuál es la desventaja? Es que estos portales solamente puedes comprar y vender acá. Es súper ilíquido comparado con una empresa que cotiza en bolsa, que si tú vendes la acción a minutos te la compran. Acá puede que te demorís 5 meses o un año, ¿cachai? Eso. ¿Alguna? Eso, sí. ¿Quién más tenía dudas? ¿Y el monto que se invierte ahí dentro no estaba mostrando? En ese otro no me acuerdo, creo que eran como 100.000, depende de la empresa. Como que cada proyecto te dice, aunque yo no te lo recomiendo como inversión porque es súper arriesgado. O sea, bueno, primero, yo no te puedo recomendar invertir en nada porque para poder invertir, o sea, para poder dar recomendaciones se necesita una certificación de la CMF que no la tengo. O sea, porque no la he sacado, porque no me interesa ser asesor de inversiones. Pero, claro, no te puedo recomendar nada. Pero, esas empresas cuando son startups, son empresas nuevitas. Y se supone que una empresa nueva pasa por lo que en emprendimiento se denomina el ciclo de la muerte, el ciclo terminal, el ciclo... no me acuerdo el nombre, pero es un nombre que se le dice como el ciclo de la muerte, algo así, donde se dice que aproximadamente el 80% de los emprendimientos mueren en menos de 5 años, por lo cual, ¿eso qué significa? Que probabilísticamente, si tú metes plata en esta empresa, hay un 80% de probabilidad que se pierda. Entonces, si yo te hablo, por ejemplo, de una persona que es conservadora, que dice, no sé, yo voy a meter la plata para pagar el dividendo 6 meses más porque me dieron un dividendo y a 6 meses y me dieron 6 meses de gracia, yo te digo, ni se te ocurre hacer eso, porque es súper arriesgado. Pero por ejemplo, para una persona que dice, no sé, tengo X plata, la voy a dejar ahí, si se pierde, bueno, me dolerá, pero no me va a afectar la calidad de vida, pero la voy a tener, no sé, 10 años, por lo que eso ni la clave me acordaba, tengo que restaurarla para poder echar un vistazo, estaría bien, pero va a depender del perfil de riesgo. O al igual que las acciones, que es arriesgado, pero menos arriesgado que el otro, y por lo mismo es más fácil poder transar también, ¿sí? Pero así se van moviendo. ¿Alguna dudita, mi gente? ¿Más? Bueno, con esto terminamos, terminamos la IFRS 9. Nos faltan otros temas que también me habla la IFRS 9, como por ejemplo los contratos de derivados, que por motivos de tiempo y por motivos de profundidad no lo vamos a ver porque es más denso, y aparte en este ramo es netamente introductorio, pero para que sepan que existe, pero que no lo vamos a ver. Nos faltarían temas como análisis de riesgo crediticio, análisis de quiebra, que para poder evaluar eso necesitamos tener algunos temas metodológicos financieros, como tener dominio de métodos de quiebra como el Z de Altman, o tal vez entender dominios crediticios como por ejemplo utilizar la distribución estadística para poder evaluar según un promedio qué tan probable es que una cuenta no se lance, que una cuenta esté deteriorada, etcétera, que por motivos de tiempo tampoco lo vamos a poder ver, se la larga tenemos como 2 semanas nomás. Entonces, hasta acá sería la IFRS 9 como introducción. Entonces,